Bueno, buenas tardes para todos, todas y todes, o buenas noches o buenos días, porque hay que ver cuándo van a ver este video, que va a estar cargado en la segunda semana del módulo de ESI, de la Diplomatura en Primera Infancia. Y hoy nos reunimos acá en un lugar hermoso, que es la Librería de las Mujeres en Capital Federal, y estamos con María Victoria Pereira Rosas, que es escritora de literatura para las infancias, también es parte de este proyecto de la Librería de las Mujeres, también es comunicadora social y su mano es la que nos hace entrar en un montón de historias que ahora vamos a recuperar para poder entrar a esta clase en la que vamos a trabajar ESI y narrativas. Por eso nos juntamos con ellas, y también está Guadalupe Malamud, que primero es parte de la diplomatura, es estudiante de esta diplomatura, que es un orgulloso para nosotras. Estos encuentros también, ¿no? La diplomatura que propicie este tipo de encuentros, ¿no? Que podamos trabajar los contenidos con un ida y vuelta, no que seamos un grupo nada más las que diseñamos los contenidos, sino que lo podamos hacer en diálogo con quienes participan. Guadalupe es diseñadora en imagen y sonido. También está especializada en ESI, ha estudiado en distintos ámbitos acerca de la ley y su implementación, y también es la persona que está a cargo del Instagram Hablemos de ESI para Decidir, que el otro día lo quería decir en una clase y no me acordaba de la palabra hablemos. Bueno, ahora me salió, la pueden buscar, es hablemos, todo con guión bajo. Hablemos de ESI para decidir. Hablemos de ESI para Decidir, todo con guión bajo. La encuentran divino, ahora está aparte haciendo un sorteo de un libro, yo ya me anoté, arrobé a un montón de compañeras, así que síganlo. Y ahora sí, vamos a entrar a la clase, con ellas nos juntamos acá con la idea de poder abordar a la ESI desde distintas narrativas, ¿no? Desde la literatura. O sea, en esta clase, en esta semana vamos a abordar cómo desde distintos lenguajes podemos trabajar la ESI con niños y niñas. Y con ellas hicieron una selección de distintos libros para que podamos ver cómo desde estas literaturas podemos tocar alguno de los ejes con los pibes y las pibas en el aula, en las casas, jugando, en las plazas, donde sea, porque en definitiva la ESI es una educación que trasciende también las paredes de las escuelas. Eso quizás es lo más interesante de este marco legislativo. Bueno, las dejo. Bueno, van a ver en el Classroom un PowerPoint que les armé indicando cuáles son los artículos de la ley, que me parece que es importante tener en cuenta que es una ley nacional, y como es una ley nacional se tiene que cumplir en todas las escuelas de todo el país y de todos los niveles educativos. Todos los niveles educativos hablamos desde nivel inicial hasta el nivel universitario, y el nivel inicial empieza en el jardín maternal desde los 45 días. Y también en el ámbito privado o en el ámbito estatal, municipal, de cualquier tipo de gestión. De entrada, primero pensar en uno mismo cómo fue nuestra educación sexual. En realidad pensamos que no tuvimos educación sexual, pero el Estado se ocupó de silenciarlo, de generar miedos, tabú, digamos que fue una decisión, no es que... Y ahí esto a partir del 2006, que es una ley, incorporarlo, y la importancia de que sea educación sexual integral, que no es solo educación sexual. ¿Por qué decimos integral? Porque abarca lo psicológico, lo ético, los derechos, ¿no? Lo biológico. Es como que es más abarcativo, por eso los ejes, estos ejes conceptuales, que para que un recurso sea de educación sexual integral, ahora vamos a dividirlos en estos ejes, pero la idea es que se puedan abordar desde distintas perspectivas para que el recurso sea un recurso para trabajar desde educación sexual integral. No, y lo que les quería decir, esto de la importancia de trabajar en todos los niveles y en la educación formal y no formal. Y como vos decías, en las familias también, ¿no? Porque también en las familias también se puede trabajar la ESI. Tal cual. Desde esto, ¿no? Digo, cuando uno, ¿cuántas veces una o a sus propios hijos o hijas o para regalarle a alguien vas a una librería y compras un libro? Es lo más común, digamos, es un regalo de lo más... Y digo, por eso la idea de trabajar estas narrativas vinculadas a la ESI o trabajar la literatura vinculada a la ESI, porque quizás un regalo que es para entretenimiento también tiene un contenido. ¿Qué es esto que decís vos? O sea, cómo podemos acercar este derecho, porque en definitiva la ESI es un derecho para los pibes y las pibas, a través de algo que no es leerles la ley? Porque, bueno, sí, esto es un, perdón,
No te quería interrumpir. No, yo quería decir que me parece que es importante la literatura. ¿Por qué elegir literatura para trabajar en las infancias? Por esto de que al tener textos breves, ¿no? y trabajar con imágenes, me parece que eso es lo interesante, porque hay niños que no están alfabetizados y que con una imagen pueden entender todo lo que les estamos comunicando. Digamos que el poder de la imagen creo que es mucho más fuerte y es inmediato en relación al texto. Por eso me parece que es interesante el trabajo con los libros álbum, que es esto, que comunicar con imágenes, una historia la puedo comunicar solo con imágenes que no tienen texto. Yo lo que quería sumarles un poco también a lo que están diciendo es que yo creo que lo innovador de la ley es que por primera vez puso en la letra, en una letra que además es ley y la convierte en un derecho, que la educación sexual es todo, es lo que hablábamos hace un rato con Guadalupe, es nuestra manera de vincularnos con el mundo, es la manera en que nos relacionamos con las otras personas, se aprende en todos los ámbitos de la vida. Esto de desligarlo totalmente, no totalmente, sino desligarlo de lo genital, de haberlo relacionado siempre la educación sexual con lo genital, cuando en realidad lo genital, lo social, lo emocional, lo ético, todos estos aspectos que veníamos nombrando están vinculados con toda nuestra forma de vivir y de llevar adelante nuestros proyectos. Por eso también coincido con Guada, con lo que vos estabas diciendo, el tema de un juguete, una música, un ambiente donde llegás y está dividido el espacio en nenas y nenes, todo te está mandando o enviando un mensaje que tiene que ver con enseñarte tu manera de relacionar con el mundo. Así que acá se incorpora la literatura, acá se incorporan todos los elementos que uno crea que tienen que ver con enseñarnos a vivir, a vincularnos mejor, a hacer posibles nuestras vidas, a hacer respetar nuestros cuerpos, nuestras identidades y todo lo que tiene que ver con la ESI. Eso es interesante lo que marcabas vos, porque digo, como no es que hay una literatura que no enseña educación sexual y hay una que sí enseña. En realidad toda la literatura que está normada o que está ajustada a los patrones del sistema cis heteropatriarcal nos enseña un tipo de educación sexual integral. Esto, ¿no? Es interesante pensar. Y quizás muchas otras que no se lo proponen, no se proponen abordar la ESI, sí nos dan puntapié para poder retomar nosotras algunas nociones de la ley. Eso es lo que yo te decía, que es interesante pensar con los materiales, por ejemplo, que ya tenemos en los jardines de infantes, por ejemplo, o en las escuelas, buscar en las bibliotecas, recorrer qué material tenemos, y por ejemplo esos que hablan de las princesas o de las familias, estas que llamábamos tipo, ¿no? Todo eso que ahora tenemos otra mirada y un nuevo paradigma, repensarlas y hablar con las niñas cómo les parecen que podrían cambiar el final, cómo podría, ¿no? Tratar de reversionar esas historias, pensando que fueron escritas en otros contextos, que por eso no vamos a dejarlos y tirarlos a la basura, sino repensarlos con esta nueva perspectiva. Me parece que es interesante eso, pensarlos en clave de ESI y cómo podemos reelaborar esa historia, ¿no? Que bueno, que entender con las niñas que fueron escritos en otros contextos y ahora tenemos otros derechos, ¿no? Matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, ahora el nuevo DNI no binario, como que fue cambiando el mundo, digamos, y que tenemos que pensar con estas nuevas conquistas de derechos. Me parece que está bueno desde ahí. Sí, incluso también poder trabajar la importancia de poner en contexto, ¿no? Lo que leemos. Digo, nosotros, adultos, adultas y también los niños, niñas. Digo, si le damos un libro que fue escrito hace 60 años, poder explicarles por qué. En todo caso, en ese libro que quizás probablemente esto que decís vos le parezca atractivo, o en la escuela lo leyó, o alguien se lo compartió y le gustó, poder poner en contexto y decirle, bueno, esto que decís vos, ¿cómo podríamos cambiar este final de la princesa que espera que el príncipe la rescate de la torre del castillo? Hoy eso es posible, hoy lo pensaríamos así, digo, poder... Lo digo por esta cultura ahora que se habla de la cancelación, me parece interesante pensar esto, de no cancelar todo y dejar todo ahí, sino que rever, ¿no? con nuestro nuevo punto de vista y bueno, repensar el material que tenemos, ¿no? Tal cual. Además, en la historia de nuestra educación también la censura nunca ha sido positiva, así que tenemos que aprender de eso también. Censurar no, más bien desarmar, cuestionar, enriquecer, digamos, hacer crecer ese material que tenemos disponible
y convertirlo en realidades que tienen que ver con nuestro presente. Claro, porque también revisar estos materiales va a traer el debate, la reflexión, Totalmente. ¿no? Y pensar en esto que vos decís del contexto de la época, qué se pensaba en esa época. Si pensamos en todos materiales que fueron abordados y pensados desde la perspectiva de la ESI, es como que nos va a quedar medio, No, ¿no? aparte nos va a quedar abstraído de una realidad, porque digo, también esto pone en contexto incluso a la ESI, ¿no? Que es una ley que se sancionó en el año 2006, tiene muchos años, que se ha ido modificando y todavía puja por, digamos, ¿no? Se piensa la ESI como algo que se va actualizando permanentemente, porque la vida está en actualización permanente y porque tampoco la ESI nos garantiza que seamos todos iguales, que haya paridad salarial entre hombres y mujeres, digamos que las leyes de identidad o de cupo Claro, se laboral cumplan en todas las se provincias. cumplan o que terminen con las desigualdades de género, ¿no? Que terminen con las desigualdades capitalistas. Eso no existe. O sea, a veces es pensar que estos contenidos van a lograr que los pibes y las pibas vivan en un mundo perfecto, eso no es posible, no es así. Entonces, también poder acercar, bueno, que haya distinto tipo de discursos, pero estos discursos elaborados con perspectiva de ESI, con perspectiva de derecho, con perspectiva de género, nos permiten, bueno, esto que decías vos, a través de una imagen, Ampliar la mirada. ampliar la mirada y también ponerle palabras, porque si no, siempre tenemos que estar reversionando las cosas viejas, poniendo en contexto, digamos, ni una cosa ni la otra solas. También lo que me parece interesante es esto de la transversalidad, de pensar que en el trabajo diario del aula uno tiene que incorporar el contenido, no es que, porque se habla de la semana de la ESI, la jornada, por ejemplo, en Ciudad de Buenos Aires son 3 jornadas y la de Educar en Igualdad. En provincia son esa semana, la última semana de agosto. Es como que me parece que lo interesante es pensar que están esas semanas que se hace algo particular, se deja la clase y trabajamos todo el día contenidos de ESI, pero también en mis clases todo el tiempo tengo que estar retomando algún contenido, pensando, trayendo el debate, trabajando con el emergente. Eso también es interesante. Cuando los estudiantes hablan de algo, surge algo que traen de la casa, vieron en un noticiero o algo, eso también es importante traer eso para trabajar. Por eso es importante esto de la capacitación y capacitarse para poder hablar de la ESI, ¿no? Sí, incluso esto que hablábamos en la clase anterior de Gaby Mancilla, en la diplomatura, esto de activar la escucha. Porque me parece que eso es lo que, digamos, la capacitación, la especialización, estudiar, formarse es fundamental. Pero digo, cuando hay un adulto, una adulta que tiene la escucha activada, aunque no tenga los recursos, quizás no tenga la especialización, es un poco el espíritu de la diplomatura, ¿no? Que todos los contenidos nos sirvan para potenciar esa escucha, porque si no tenemos la escucha activada, por más formación, por más especialización que tengamos, no vamos a escuchar ese emergente que decís vos que existe en el aula, porque es así. Incluso cuando se plantea que la ESI es transversal porque la profesora o el profesor de educación física también va a tener situaciones para abordar desde la ESI. El tema, bueno, estas dos cosas, ¿no? La escucha y la formación o el contenido. Tener herramientas para... Las herramientas, como herramientas fundamentales. Y pensar que escuchar a las niñas es parte de los derechos del niño, ¿no? Fundamental. Y un privilegio. También digo, a veces no un privilegio para los que somos adultos, porque cuántas veces, no sé, leyendo los libros infantiles, una misma recrea momentos de la infancia, o te permite conectar con emociones que en el mundo adulto están más censuradas, ¿no? El miedo, la angustia, la emoción por un final feliz, qué sé yo. Hace poquito charlábamos eso en un conversatorio de todas personas adultas con respecto a la literatura infantil, ¿no? Y decir, bueno, cuando uno le lee un libro a una niña, a un niño, un niñe, también está vivenciando lo que está pasando ahí. Entonces también están pasando cosas, también estamos aprendiendo los adultos en la literatura en el momento de leer. Hace 30 o 40 o 50 años era eso, lo que estaba dado, lo que estaba, la literatura por supuesto que bajaba línea también, porque tenía que ver con coincidir con todo lo que se venía acompañando de los programas educativos y todo, y ahora en realidad no, en realidad abre. Ahora lo que tiene la literatura es que abre, no baja línea, sino que abre, está proponiendo mostrar la diversidad, por ejemplo,
Y creo que los adultos que fuimos criados en estos contextos más cerrados, más cuadrados, estamos aprendiendo que se puede abrir, que no pasa nada, que vamos a aprender. Y de esa manera también vamos a poder transmitirle a las infancias que esta diversidad es posible, que está buenísima. Me parece interesante también lo que dice Victoria, esto de también que hay materiales que están pensados para las infancias, pero también se pueden trabajar, por ejemplo, con adolescentes, que a partir de las imágenes, aunque tengan poco texto, un adolescente teniendo otros saberes previos y otros conocimientos culturales, ¿no? Va a tener otra mirada. Entonces me parece que está bueno también trabajar con adolescentes materiales que no fueron pensados para adolescentes. Me parece que eso también está bueno desde la literatura, que no hay que encasillar esto es para infancias, esto no, porque mientras que un niño o un adolescente se acerque a la literatura, me parece que siempre es positivo. No Sí. importa lo que lean. No, sino incluso que... esto es re fundamental para pensar la singularidad, ¿no? De cada persona, ¿no? Todos los niños y niñas de 5 años tienen los mismos, no sé, la misma personalidad, los mismos elementos, la misma Sí, el crianza acceso, para ¿no? poder, o el a los acceso, libros. tal cual. Incluso esto que, bueno, y esto vinculado a esto que planteas vos sobre revivir o vivenciar en el acto de la lectura la propia infancia, un poco lo que habla, lo que planteaba Marlene también, Marlene Guayar en la clase, bueno, lo plantea siempre, pero lo retomó en la clase que dio en la diplomatura, de que seguimos siendo esas niñas y esos niños Seguro. toda la vida, porque por eso Sí, es tan importante la infancia. Tiene que ver porque... con la identidad que se va construyendo, eso me parece que es interesante. Bueno, empezando a mostrar los libros que tenemos este recorrido. Hagamos una pausa para probar que estemos. En el eje valorar la afectividad también podemos hablar de los vínculos. Me parecía interesante esta colección y en particular sobre el bullying, el acoso escolar, que se puede trabajar también en nivel inicial y primaria. Y la propuesta tiene una parte al principio informativa, ¿no? Este proyecto fue producido con el INADI, ahí explica el ciberbullying, ¿no? Una ley contra el ciberbullying, la víctima, victimario, bueno, toda la parte informativa, y me parece que y hay actividades, y lo interesante es esta propuesta que es un texto literario con dibujos de niñas, ¿no? Sobre una situación de acoso escolar. Me parece que es interesante y para, por ejemplo, leer y que ellos hagan sus propias producciones de historietas, ¿no? Para trabajar el texto y la imagen. Y es re importante que aparezcan los dibujos de los chicos y las chicas para mí también. Sí. Primero que son bellísimos, porque son todos re lindos. O sea, los dibujos infantiles a mí me parece, no hay ninguno que vos digas es feo, son todos lindos. Y todos se expresan mucho en realidad. Y también digo esto que decías vos, que los libros aparezcan personas. Bueno, porque te identificás, que aparezca un dibujo. Y acá están sus voces, digamos. Claro. Lo que ellos dicen y cómo se perciben, ¿no? Me parece reflejan muchísimo la diversidad y a veces incorporan elementos que uno no ve. A mí me ha pasado decir, y eso que está ahí atrás, que bueno, es el pajarito que está colgado allá atrás. Y vos decís, bueno, es cierto, en las infancias se ven y se imaginan cosas que nosotros ya de alguna manera perdimos un poco la capacidad. Bueno, y a veces se evidencian, por eso es un recurso tan importante para trabajar el tema de abuso, ¿no? Exactamente. El dibujo, evidencian todo lo que no se puede poner en palabras. Ya que hablabas de abuso, me parece interesante Sola en el bosque, ¿no? Cómo se siente esta niña dentro de su casa para hablar, por ejemplo, e instaurar esto del abuso intrafamiliar. Me parece interesante. Y como vos decías, que en las escuelas y a partir de la escucha, vemos a través del dibujo, por ejemplo, en nivel inicial, cuando no lo pueden poner en palabras, y después en la primaria sí, cuando están alfabetizados pueden poner en palabras, pueden escribir. Pero me parece que es interesante hablar esto desde el marco de derechos y pensarlo también desde el cuidado del cuerpo, ¿no? Por eso la importancia en el nivel inicial de saber nombrar las partes del cuerpo con el nombre que figura en las enciclopedias, porque muchas veces por llamar puchuchi, cachucha y todos esos nombres, no se pudo poner en palabras esto de los abusos. Me parece interesante para trabajar. Eso es algo que me parece que está, bueno, como esto también, ¿no? Que la cuestión de la corporalidad del nombre científico está un poco más en las escuelas, se puede ver todo a partir de la ESI, ¿no? Por supuesto, porque si no, no sucedería. Pero, ¿qué pasa con el cuidado de esos cuerpos que se nombran?
¿no? Eso quizás cuando trabajar abuso, incluso a veces, esto es re importante, me parece, sobre todo para esta diplomatura que es de primera infancia, que lo de abuso se puede trabajar con los niños y niñas desde muy chiquitos sin hablar de abuso específicamente, Sí, no hablamos, hablamos Digo, de esto, de que decíamos de nombrar cómo trabajamos en el nivel inicial, nombrar las partes del cuerpo, ¿no? Con sus nombres reales, y después también el trabajo desde los secretos, ¿no? ¿Qué Tal secretos contamos y qué secretos guardamos? tal cual. ¿No? Los secretos buenos y los malos. Hay libros sobre eso también, no muchos igual, pero hay. Pero me parece que también está interesante en este libro el trabajo del color, ¿no? Ajá. Que trabaja mucho con el tema del Oscuro. negro, ¿no? De la oscuridad, me parece que está buena la ilustración para poder comunicar, ¿no? Este es de Magela de Marco, que es una escritora rosarina. Muy interesante. Bueno, en eso, Hermoso. bueno, no en literatura, pero bueno, hay una canción que se usa mucho, La de de Canticuénticos, Canticuénticos, sí. la de los secretos. Hay secretos. Hay secretos. Sí, eso es muy interesante porque a partir de esa canción muchos niños pudieron poner en palabras, y hay un caso que ocurrió en el sur, que cuando terminó ese contó. fallo pusieron la canción, ¿no? de Canticuénticos. Me parece que es interesante. Yo trabajo mucho pensando desde la música, cómo se puede trabajar. Hay muy pocas bandas así de rock para niñes que abordan la ESI. Me parece que falta muchísimo en la música y más en la literatura. Pero bueno, Canticuénticos es una banda que está conformada, todos son profesores de música, todos tocan todos los instrumentos. Y me parece interesante esto. Y también tiene la otra canción que es Juntes, que es para trabajar el lenguaje inclusivo, el tema de los estereotipos en juegos y juguetes. Me parece que es interesante la propuesta desde lo musical también para el nivel inicial, ¿no? Sí, es verdad, Canticuéntico, me parece que lo trabaja más a nivel de poner en palabras. Después está Pim Pau, que trabaja mucho el tema de corporalidades. Quizás es, bueno, esto, ¿no? De pensar que no todo tiene que decir esto es con perspectiva, esto. Exacto. Pero a veces son recursos que te sirven. Trabajan mucho con el tema de corporalidades, entonces todas las canciones son un juego, y los juegos sabemos que nos llevan a poner en palabras muchas veces, o a evidenciar o a notar situaciones que trabajándolas en el aula de otra manera quizás no salen. Pero esto es como muy importante, digo, pensar a cada libro o cada canción como un recurso para trabajar. Sí, me parece también interesante esta propuesta de Susie Shock, de la editorial Muchas Nueces, como Madre Selvas, tan buenas, que son librerías cooperativas, ¿no? Entonces, también desde la producción, ¿no? Hay otra mirada. Y muy interesante también la propuesta, ¿no? El tipo la textura ya del papel, todo, es como que eso te transmite otra cosa. Y esta propuesta de Susie Shock fue a partir eran en un programa de radio, y salieron estos textos que le escribió a su sobrino Uriel. Me parece que es interesante. Yo, por ejemplo, siempre leo me parece interesante, que se llama ¿no? Cómo nos referimos a las travestis, ¿no? Con qué pronombre nos referimos. Me parece eso interesante de pensar esto del lenguaje y cómo nos referimos hacia las diversidades. Me parece que esto de enfatizar el ¿no? Me parece que está bueno para repensar y repensar, pensado en las infancias, crianzas de Susie Shock. Sí, incluso pensábamos, bueno, un poco la propuesta de trabajar ESI que tengamos este encuentro y este diálogo, era pensar que cada libro es la posibilidad de un juego, cada libro es la posibilidad de un taller. Digo, quizás el momento de lectura en el aula de esa semana, si es un día, bueno, se puede elegir una literatura que permita laburar alguno de los aspectos de la ESI. Me parece que lo interesante también es que con un libro, ¿no? Podés hacer un montón de propuestas. Exacto. Que el mismo libro lo podés usar para un montón de otras cosas. Bien. Te digo, para producir, para leer, para producir tus propios textos, para armar canciones, para armar obras teatrales, una producción colectiva, de un póster. Es como que dan para mucho. Esto de que decíamos recién de que hay recursos,
pero también es cierto que donde no llegan o donde no los hay o no los pueden encontrar, se pueden generar, ¿no? Que pueden ser palitos de helado, decíamos hace un rato, que pueden ser globos, que pueden ser bolsas reciclables, que se puede pensar en un montón de elementos para trabajar la diversidad, para hacer propuestas, para bajar desde donde podamos un relato y contarlo, transformarlo en ese momento y entonces pedir que se transmita en un papel, en una lámina, en lo que creamos que se puede hacer, digamos, tratar de transformar nosotras con nuestra propia vivencia de la realidad, de la diversidad, de lo que podemos saber que tiene que ver con que estamos habilitando un mundo mejor, posible, más respetuoso, pedir que entonces se baje a esas actividades que se pueden hacer en el aula con cualquier recurso. Con revistas, ¿no? Digo, Con collage con Sí, me revistas. parece interesante pensar eso, que hay escuelas que capaz no tienen nada, pero también pueden trabajar la ESI. Digamos que con un afiche o un lápiz y un papel puedo empezar a escribir algo, qué pienso, qué siento, me dibujo. Digamos que el tema es pensar y tener ganas de arrancar con estos contenidos. Y en la búsqueda de materiales gratuitos también, ¿no? En esto de si no se puede comprar, en el Classroom vamos a subir un recursero con links a páginas donde hay talleres, donde hay videos, Sí, donde hay hay muchos música. materiales también de INADI que son interesantes, ¿no? Para trabajar de cuentos, por ejemplo, para trabajar estereotipos de juegos y juguetes. Hay otros materiales que se pueden trabajar con ESI. Me parece también interesante este chirimbote. Soy Galo. Galo ilustra, es un adolescente con síndrome de Down. Me parece interesante que ilustra el libro y está bueno darle la voz, ¿no? Directamente a las infancias, ¿no? Que es un tema re pendiente. Y acá, por ejemplo, está bueno que dice soy Galo con G de guitarra, A de abrazo, L de león, O de ojo. Y sigue, pero bueno, me parece interesante esto, lo que hablamos del valor de las imágenes, ¿no? Y que las imágenes sean producidas por él, ¿no? Contar su historia y poder poner en imágenes su historia y su realidad. Hermosos los dibujos. Me parece que es interesante pensar esto de que se llama educación especial, ¿no? ¿No? El lenguaje tendría que repensarse, ¿por qué es especial? ¿Qué quiere decir que es especial? Tal cual. ¿No? Porque acá dice soy y soy ese de diferente, ¿no? Sí. Bueno, esto del respeto de... ¿Ves? Especial, es especial. Bueno, el peso de las palabras, ¿no? Y La también mirada de los pensar... otros, ¿no? Sobre Claro, las personas con discapacidad. tal cual. Sí, o pensar que la persona, o sea, la necesidad de etiquetar también a las personas, ¿no? Exacto. En la semana pasada, en la clase anterior con Gaby Mancilla, decía, bueno, no hay mucho, o sea, es respetar a la diferencia. Y la diferencia es parte de la vida, la imperfección es parte de la vida. Todos los seres humanos somos distintos unos a otros, específicos, totalmente individualizados en nuestra forma de ser. ¿Qué pasa, ¿no? Con las personas que se salen de la norma, ya sea por su identidad de género, por sus elecciones sexuales, por sus capacidades, por sus cuerpos? ¿Qué pasa? Que hay tanta necesidad de ponerle una etiqueta a cada uno. Y todo el resto es lo normal, todo el resto es lo perfecto, ¿no? Tampoco lo es. Pero bueno, tiene que ver con el peso de todo el sistema patriarcal, ¿no? Sobre la vida de las personas. Y además no hay nada más enriquecedor en la vida que la diversidad te interpele y te cuestione a vos mismo y te haga pensar quién sos, dónde querés estar parada, qué te gusta, qué no te gusta y cómo toda esa composición es tan distinta a la que hacen otras personas. Entonces, cómo te hace una única persona diferente y que en esa diferencia está la ganancia y la riqueza y no, digamos, la marca, ¿no? Como estuvo hasta ahora siempre. Tal cual. No soy especial, soy Galo. Bueno, eso es como... Soy. O voy siendo, como dice Marlene, ¿no? Soy así. Está bueno para esto que pensábamos de los colores, cómo se trabajan los colores y que los relacionamos, ¿no? Mucho los colores con lo que sentimos, ¿no? Con lo que nos pasa. Bueno, hay un libro que es como ya como súper usado que para las emociones, que es El monstruo de los colores,
que bueno, fue un recurso, tiene bastantes años ese libro, ¿no? Pero digo, el uso de los colores es esto, que a veces permite demostrar emociones y demás, pero bueno, todo el uso de los colores en cualquier libro en realidad te permite para decir, este libro que veíamos para trabajar abuso, la oscuridad, ¿por qué lo negro está asociado a lo feo, ¿no? Así que bueno, digo, acá nos llevamos un montón de recursos para trabajar. Montonazo, van a tener en el Classroom el PowerPoint con este resumen que preparó Guadalupe referido a la ESI y también un listado de estas literaturas, ¿no? Y queda aparte como referencia los libros de María Victoria y la librería de las mujeres, que vamos a dejar la dirección también en el Classroom, el teléfono y algunas fotos de los libros también para que no, a veces capaz que visualmente te acordás más, viste, que leer en el listado. Así que le vamos a dejar todos esos datos y si alguien tiene alguna propuesta también de libro, de película, Claro, lo puede agregar. música, agreguémoslo en el tablón cuando carguemos la clase porque eso es lo rico también, ¿no? A veces es un recursero colaborativo. Es un recursero colaborativo y aparte también pensar que quizás hay músicas o canciones o literaturas viejas que alguien haya encontrado e identificado una tirita, un hilo para tirar y trabajar la ESI. Así que bueno, muchas gracias a las dos por este momento, por este diálogo y por compartir todos sus conocimientos con nosotras y con todos los les que están participando en la diplomatoria. No, gracias a vos por invitarnos a charlar y reflexionar sobre la ESI. Bárbaro, bueno, estamos en eso. Gracias. Bueno, entonces decíamos lo de... Para el cuidado del cuerpo y la salud, me parecía interesante Descubriendo el cuerpo, sembrando palabras, de Editorial Madre Selva. Es interesante cómo usa las ilustraciones para mostrar el cuerpo de las niñas. Y está trabajado como si fueran acuarelas. Me parece eso interesante. Son muy lindas, el conocimiento del cuerpo, ¿no? Trabajar, por ejemplo, se puede trabajar solo con las imágenes. Se pueden hacer distintas actividades. Y pensando cómo trabajarlo, ¿no? Mostrar las imágenes y, bueno, hacer sus propios dibujos. Cómo me autopercibo, cómo me veo, cómo es mi cuerpo, cómo me podría dibujar, ¿no? Podría ser para trabajar en nivel inicial. Y en primaria podemos escribir con palabras lo que vemos, armar un texto, una poesía, ¿no? Hacer un póster. Es una buena alternativa a la lámina, ¿no? Hacer la lámina de los cuerpos, ¿viste? Sí, claro. Todavía, bueno, y de hecho el programa de ESI sigue siendo binaria, pero digo, es una herramienta, está bien, no digo que esté mal. Digo, claro, pero hay otros cuerpos. Claro, por eso hablamos de las diversidades corporales. Y me parece interesante este proyecto autogestivo que se llama Identidades, que es un libro juego. ¿Por qué juego? Para trabajar en la infancia, para trabajar otros cuerpos. Y esto de los cuerpos desnudos, también que muchas veces en los libros no aparecen. Y también es interesante para pensar que hay corporalidades trans en para trabajar, como decíamos, que es una articulación del tema de los cuerpos, en el cuidado del cuerpo y la salud, y podríamos trabajar la ley de identidad de género, articulando desde dos de los ejes, ¿no? Y con por ejemplo, pensando cómo se podría trabajar, a partir de estas imágenes se podría hacer cuentos, poesías, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la literatura, textos informativos, ¿no? Armar una obra teatral, ¿no? A partir de estos personajes van a accionar y qué es lo que van a hacer. Bueno, y con esas pautas pueden armar una improvisación, una obra teatral, ¿no? Me parece que da para mucho. Y también desde lo que es plástico, pueden armar, no sé, dibujarse, ¿no? Y me parece que es interesante esto de dibujarse y cómo nos vemos, cómo vemos nuestros cuerpos y esto de la identidad. Por ejemplo, yo lo que trabajo también podría ser con este texto y estas imágenes, el tema de la identidad. ¿Qué es la identidad? Que es una construcción y pueden ir escribiendo, por ejemplo, en nivel primario, qué palabras forman parte de mi identidad. Esos juegos, esas canciones, mi familia, mi club, ¿no? Todo, mi barrio,
que la identidad es todo esto, esa construcción de un montón de cosas que me interpelan. Tal cual. Es una buena herramienta para trabajar el tema de poner en palabras, digo, ¿no? Porque a veces, digo, en esto de decir qué soy, quién soy, qué es mi identidad, poner en palabras también cosas, lo que me representa y lo que no me representa. Todo lo que, digo, cualquier Exacto. juego y cualquier herramienta que vos le propongas a los chicos y a las chicas que permita hablar, ya es un montón. Aunque después terminen diciendo cualquier, o sea, aunque después la consigna no se cumpla, ¿no? Y Pero construye digo, este concepto de que la identidad tiene que ver con un montón de cosas, no con mi nombre, con mi apellido, con el color de mis ojos y con quién es mi mamá, quién es mi papá, quién es mi abuela, no, tiene que ver con un montón de cosas, con el color que me gusta, con el lugar que más me gustó en la infancia, el olor que mejor percibo, con todo, digamos, esta cuestión de lo diverso, de lo amplio, que tiene que ver con el concepto de identidad. ujú. Y por ejemplo, hablando de identidad, me pareció interesante de Antiprincesas de Plaza de Mayo, y estos están buenos los de Chirimbote para empezar a armarse una pequeña biblioteca de ESI. Todos estos de Chirimbote, los de Mujeres Editoras, los de Sudestadas, porque son libros económicos y uno puede empezar a armar una pequeña bibliotequita de ESI. Tal cual. Bueno, y por ejemplo, tiene toda una parte informativa, ¿no? De lo que son las abuelas, ¿no? Lo que es la ley de identidad de género, ¿no? La lucha de las madres y las abuelas. Y después lo que es interesante es que atrás tiene un texto literario a partir de lo que es la identidad de la historia de un yaguareté lunita pequeña. Me parece que es interesante esto de trabajar la literatura y contar, no con estas narrativas como decías vos, ¿no? Contar una historia, digo, porque ahí inventan una ficción para poder contar una para realidad. hablar de los digamos, contenidos de la identidad. Bien, está Está bueno. bueno. Bueno, ahí en el Classroom en el programa hay dos textos dos libritos de Chirimbote, uno de ESI y otro de Antiprincesas, que los subimos como material del módulo, digamos, porque es esto que decís vos, ¿no? Son libros que son económicos, que son lindos, que son coloridos, digo, son cosas importantes. Bueno, vos como escritora también lo debes saber. Sí, yo te iba a decir justamente eso también, que la literatura narrada a veces no necesariamente vista o leída directamente, sino que te narren, te habilita esa posibilidad que nos da toda la literatura, de imaginar tu propio mundo. Yo leo una novela, Guada lee la misma, y vos lees la misma, y seguramente nuestros personajes, los tres, son diferentes. O sea, el personaje principal, el lugar donde se encontró, donde el avión que se tomó, ya es totalmente distinto. Entonces, esta literatura narrada, también que lo contemos y lo compartamos en las aulas, habilita a esta imaginación inmensa. Está bueno esto, lo que vimos también de la narración oral, ¿no? Esto también es otra propuesta de que te cuenten y las imágenes las tengas que producir vos también. Me parece que eso es interesante, ver a las niñas y adolescentes como productores, ¿no? Y me parece dejarlos a ellos tomar la palabra, me parece que es interesante. Solo contarles, ¿no? Y narrarles una historia y que las imágenes... En general surgen cosas muy interesantes. A nosotros nos pasó con Inti Eider, que es un cuento no binario, está utilizado el lenguaje de manera que no se identifique en ningún momento si los personajes son femeninos, son masculinos, qué edad tienen, ni nada. Hay narrada una experiencia de amistad entre dos personas, y a mí me tocó hacer un taller en la Feria del Libro Infantil hace 2 años, narrarlo e invitar a todas las niñas que estaban ahí a dibujar. Y salían 2 nenas, 2 nenes, una nena y un nene, 2 perros, 2 gatos, 2 pelotas. O sea, salía de todo. Eso es lo que tiene de mágico la literatura. Y más cuando no viene con un lineamiento claro, ¿no? Queremos que esta personaje sea así, flaca, alta, linda, digamos, no, que te esté hablando de una circunstancia, de una situación, y no te describa cómo es esa persona físicamente. Entonces ahí habilita la imaginación de cada niño si se representa, si no, si se imagina solo, imagina al hermano, al vecino. Y otra cosa que hablábamos con Victoria que me parece interesante en ese cuento que dice ella y en otros que ella escribe, la importancia de que los personajes y los protagonistas sean personas, ¿no? Porque muchos que hablan de diversidad, que son muy interesantes, están en figuras geométricas, son animalitos, ¿no? Entonces poner como que la diversidad está en otro lado.
y la diversidad tiene que ver con los seres humanos. Entonces me parece interesante poner en primera persona que son personas, ¿no? Que somos diversas. Entonces me parece que eso es lo interesante de que se vean reflejados personajes, ¿no? Que sean seres humanos y no mascotas ni figuras geométricas. Y me parecía interesante esta propuesta también de Chirimbote de Soy Alexa. ¿Por qué me parece interesante? Porque es para trabajar infancias trans y adolescencias trans, pero me parece que está bueno construido el relato. Este proyecto lo hicieron en una escuela secundaria de San Pedro y está hecho con la técnica de fotomontaje, ¿no? Que es, por ejemplo, los rostros están en foto y después los cuerpos están dibujados. Me parece que es interesante, ¿no? Para pensar, por ejemplo, a nivel inicial el tema del collage, trabajar con collage, por ejemplo, es muy interesante trabajar esto de los cuerpos, de las identidades a partir de collage. Vos podés recortar, por ejemplo, rostros, torsos, piernas, ¿no? Y que cada uno arme personajes a partir del recorte, ¿no? Me parece que es interesante. Y para esto también es interesante, se puede trabajar el fotomontaje con Gretchen Stern, que fue una fotógrafa feminista alemana que vivió en la Argentina y que trabaja esto de la diversidad sexual del trabajo, de la mujer en la casa, los roles de género. Me parece que es interesante, los mandatos sociales. Me parece que está bueno también para trabajar, por ejemplo, con preescolar o los primeros grados, estas imágenes para ver qué les parece a las niñas. Y bueno, después tiene una parte informativa que habla de la ley de identidad de género, ¿viste? Y actividades. Esta es la historia de Alexa Petone, la primera patinadora trans. Sí, eso está bueno, me parece también esto, que los libritos que venís mostrando tienen una diversidad también en los colores, en el tipo de ilustración, ¿no? Este fotomontaje, el otro era acuarela, el otro era como más, bueno, como los de Chirimbote, que son bien coloridos. Y claro, pensar cómo están las imágenes, qué nos transmiten esas imágenes, ¿no? Sí, o ofrecer también como un abanico de distintas cosas, porque digo, ¿qué vamos a reemplazar? Algo que viene normado por otra cosa que viene normada, con mejor perspectiva seguramente, pero digo, también, ¿no? Nos obliga a pensar todo el tiempo. Bueno, e incluso este debate también que plantean sobre la cancelación, ¿no? De alguna manera cancelar, censurar o normar lo que está bien, también es muy aburrido. Y después me parece interesante también trabajar en el nivel inicial y repensar cómo esas notas o cómo nos referimos en los actos escolares a las familias, ¿no? Nombrarlas como familias y no señores padres, porque no sabemos cómo es la construcción de esa familia. Y para trabajar sobre las construcciones familiares, ¿no? Que pueden ser diversas, me parece re interesante este cuento. Se pegaron los fideos, que también lo pueden ver en Paca Paca, ¿no? Que está contado por una niña de 10 años, re interesante. Y bueno, es la historia de dos papás. Me parece que está lo que muy tiene, buena. Se pegaron los fideos, y gracias Guada por proponerlo, es que bueno, dentro de la propuesta de los 6 cuentos sobre familias diversas, yo siempre digo, en esta hablamos de 6 familias, pero hay miles de composiciones familiares distintas. En el caso de esta selección de 6 familias distintas, lo que nosotros nos propusimos es lo mismo, es decir, contemos un suceso de la vida cotidiana, como cuenta toda la literatura infantil, que contamos que, no sé, se rompió un jarrón, pasó el vecino, pasearon el perro, no sé qué, pero que los personajes tengan que ver con personajes reales que representan la diversidad, que representan las conformaciones familiares distintas, las discapacidades visibles, la diversidad étnica, de todo lo que nos compone como seres humanos, pero que no esté contado como un suceso, porque en realidad no tiene nada de diferente. En realidad lo que está sucediendo es un hecho de la vida cotidiana donde los personajes tienen que ver con personas que pueden componer nuestra realidad o la realidad de... Sí, me parece interesante de estas propuestas esto de que muestran situaciones cotidianas que vivimos todos, pero las familias son diversas, ¿no? Igual. Me parece interesante. Sí. Este es un compilado que tiene El viaje en tren, Un gato miedoso, La más chiquita, Se pegaron los fideos, Mi vestido de lunares y Un lobo no muy feroz. Y Mi vestido de lunares también lo pueden encontrar en
en esos que salieron en Paca Paca. También como, claro, como contenidos audiovisuales. Pero digo, esto que decía, ¿no? Pensar desde situaciones cotidianas, mostrar otras realidades. La importancia, digo, de esto que hablamos, ¿qué es la perspectiva? A veces, ¿no? Los conceptos quedan tan vacíos, uno repite todo el tiempo la perspectiva de derecho, perspectiva de género, la transversalidad. Bueno, eso es, ¿no? Poder contar una escena de la vida cotidiana, pero con esa perspectiva. Entonces, en lugar de mostrar que una mamá está cocinando, vamos a mostrar que un papá está cocinando. Hay otro librito, no sé si otro librito es una forma de decir, ¿no? Otro libro que creo que lo escribiste vos también, que es Mi mamá conduce el subte, ¿no? Digo, eso, otra escena, es otra cosa común, ¿no? Mostrar a una mujer en un lugar, en una tarea laboral fuera de la norma, ¿no? Pues no es lo común. O al menos También está bueno y es de tapa dura, Anita y sus dos mamás, ¿no? También con poco texto, ¿no? Me parece interesante para el nivel inicial. Está bueno el tema de que es en tapa dura, ¿no? Tal cual. Sí, para los niños, niñas, papás de los más chiquititos que quieren comérselos. Un poco, claro, hace poco en una charla también, un poco esto, bueno, ¿qué es el libro? Bueno, el libro también es un elemento para cuestionar, para preguntarse si estamos, si no estamos, si nos reflejamos, si no nos reflejamos, y para enriquecer. Entonces es como vos decías, bueno, vos le vas a hablar a un grupo de, no sé, en un barrio popular, de qué sujeta de derecho, me pasó hace poco, ¿no? Y yo les veía las caras y decía, ¿cómo les hablamos de derechos a personas que tienen vulnerados sus derechos desde el momento cero, ¿no? Vulnerados su derecho a la educación, a la salud, a la alimentación, al techo. Al acceso al agua. A todo. Entonces vos decís, bueno, ¿cómo le explicamos qué es ser sujeta de derechos con un libro? Bueno, que este libro te tiene que de alguna manera representar. Y si no te representa, lo reconstruís, lo recortás, lo armás, pegás, armás y construís y contás tu propia realidad, que usen sus propias palabras, que lo pongan en términos que lo entiendan. Eso es lo que tiene que hacer un libro también en una biblioteca cuando entra a un espacio como este, digamos. Proponer, modificar la realidad, enriquecerla, no normatizarla, digamos. Está tan vinculado con la educación popular, digo, ¿no? Pensaba, porque en esto que estamos hablando de la educación, digo, la educación formal, por un lado, pero la educación popular un poco capaz que tiene que ver con esto que vos decís, ¿no? Que la literatura es un recurso y que la perspectiva en todo caso es lo que nos permite activar recursos para modificar eso que me está invisibilizando, eso que no me está... Exactamente. Y estos, por ejemplo, que están muy buenos para repensar, ¿no? Entre los juegos y juguetes, ¿no? En el nivel inicial y los deportes, ¿no? La muñeca de Juan y Alma, la número 10. Me parece interesante esto de repensar, ¿no? ¿Por qué los deportes se adjudican más a lo masculino, más a lo femenino? ¿Por qué la educación física, por ejemplo, en el nivel secundario divide de mujeres y varones, ¿no? Y también los juegos y juguetes, que muchas veces en el jardín dice, mi papá me dijo que no juegue con muñecas, mi papá me dijo, o se quieren disfrazar, no, me dijo que no me ponga algo rosa, ¿no? Todo esto que traen de la casa, ¿no? Desestructurar todo eso, desaprender, ¿no? Un poco. Sí, mostrar otros mundos posibles, ¿no? También seguro. En el caso de la muñeca Juan, bueno, era un niño que quería jugar con una muñeca y la verdad que no conseguía que nadie le regalara una muñeca porque era un niño. Entonces, claro, todo el mundo decía, iba a la juguetería y nos pasaba hasta hace poco, algunas cosas se van modificando, que tenía el área de niñas y el área de niños y realmente en el área de varones no encontrabas nunca un bebote. Entonces decía, bueno, ¿qué hacemos? Y se lo llevo. A mí me pasó hace unos años regalarle una cocinita al hermanito de un amiguito de mi hijo, ¿no? Un varón. Y la mamá feliz y el papá me decía, viste, incómodo, como que no quería. Y le digo, pero mirá cómo lo está disfrutando. O sea, pensar también que las infancias son los momentos en los que todo es posible. O sea, nosotros todos fuimos niños, fuimos niñas y creíamos que podíamos volar, que podíamos ser una jirafa, digamos. Entonces hay que habilitar esto, que también es posible un mundo distinto, donde vos puedas desarrollar tus sueños, donde puedas ser quien quieras ser, donde no hay límites para las cosas que uno desea y sobre todo para expresar los sentimientos. Y tiene que ver con un derecho, ¿no? El derecho a jugar y que, bueno, ¿por qué los juegos y juguetes tienen que ser de varones o nenas? Es jugar, ¿no? Incluso pensaba en esto que vos planteabas, ¿no? Bueno, demostrarles que está permitido esa imaginación y en realidad cuando
muchas generaciones nos prohibían imaginar ser, no sé, presidenta, ser igual lo imaginábamos. Exacto. El Igual tema es qué jugábamos pasaba a con esas eso. imaginaciones vetadas, censuradas o se reprimían, digo, poder esto, ¿no? ¿Y qué pasa con esa represión de esas infancias? ¿Qué pasaba con esas infancias que imaginaban querer ser todo eso, pero sabían que estaba mal porque nos lo decían los adultos, ¿no? Seguro. Entonces, poder pensar en esto en las infancias libres también es habilitar que internamente sepan que esas imaginaciones están bien, Están que no hay bien. nada que esté mal en definitiva, digamos. Exactamente. Además, digamos, reprimir una posibilidad de juego es reprimir también una posibilidad de expresar un sentimiento, Ajá. que tiene que ver con la alegría, con la diversión, con la tristeza, con la emocionalidad. Ahí es donde después vemos todo esto, ¿no? Los niños son duros, las niñas son sensibles, bueno, y se terminan pueden llorar armando los y varones, reforzando estos estereotipos, claro, exacto. Para hablar de esto de valorar la afectividad, para trabajar, por ejemplo, a nivel inicial y primaria, el tema de las emociones que sentimos, los miedos, ¿no? Está bueno este texto español, Necesito un abrazo, ¿no? Que es un carpincho que Es va muy buscando lindo. distintos animales que quiere y que va buscando quién lo abrace, ¿no? Porque se van a resistir a las púas y me parece interesante para trabajar. En valorar la afectividad se puede trabajar las emociones y el tema de los vínculos. Y consentimiento, ¿No? ¿no? Porque digo, cuando laburás abrazos, también hay consentimiento, ¿no? Quiero que me abracen, no quiero que me Claro, sí, abracen, que sí, esto... eso está bueno pensar, ¿no? El cuidado del cuerpo y del otro. Y por ejemplo, para Pará, hablar esto de los aguantemos vínculos. porque la